Vamos empezando con la primera clase. Vamos a tratar, como les decía, este es el silado que ustedes tienen. Vamos a ver todos los principios generales, donde incluimos lo que es ensayo clínico, la farmacovigilancia, la farmacocinética, ¿no? Y, como decíamos, la farmacodinamia y la farmacogenética, que la vamos a revisar esta mañana. Las próximas dos clases hacemos antibiótico terapia completo. De esa manera van a desarrollar con mayor facilidad, ¿no? Ya solamente la parte de indicaciones en infecto y en los demás capítulos. Vamos a desarrollar básicamente de todo lo que estamos viendo acá. Vamos a ponerle mucho hincapié a lo que es mecanismo de acción y reacciones adversas, que son preguntas clásicas, ¿ok? Eso es lo que vamos a tratar. La metodología que nosotros usamos, que ya se les he explicado, es tratar de primero revisar los conceptos, pero siempre haciendo hincapié en aquellos conceptos que nosotros consideramos y que las estadísticas que tenemos nos demuestran que tiene mayor rendimiento para poder resolver un examen. Recuerden que estamos nosotros en el objetivo de poder resolver el 100% de un examen, ¿ok? Entonces, en esta primera parte, en esta primera vuelta de este año, vamos a revisar un poco más amplio los conceptos. En la segunda vuelta ya focalizamos específicamente aquello que siempre es el 100% de las preguntas, y bueno, ya después vamos a banquear como se hace a finales antes del examen, ¿no? Vamos con el concepto. La farmacología obviamente es la ciencia que estudia la acción y la indicación de los fármacos, y el fármaco, principio activo y droga es lo mismo. O sea, hay que tener en cuenta, y acá lo importante es que siempre recuerden que un fármaco, un principio activo o una droga, ¿no?, es toda aquella sustancia que está purificada, aislada y purificada. Eso tiene que quedarles bien claro. ¿Por qué? Porque en 2 o 3 preguntas que hemos revisado alguna vez fuera del país y alguna hecha acá en el país, es el concepto, lo hacen o con aislado o con purificado. Y eso lo diferencia del producto natural, que es un mercado fuertísimo, que también obviamente los médicos prescribimos a veces, ¿no? Entonces, toda sustancia que está aislada y purificada y que además de eso desencadena efectos biológicos, que es lo importante, desencadena efectos biológicos, eso es un fármaco, eso es una droga o un principio activo. Son sinónimos, no son diferentes, ¿ok? Y definitivamente tiene un interés básicamente terapéutico, un interés clínico, ¿no? Entonces vamos a ver después cómo se desarrolla un fármaco. La diferencia, entre comillas, con medicamento, es que el medicamento es este principio activo, pero que está acondicionado para su utilización. Y ese acondicionamiento pasa por tener un concepto adicional. Ese concepto adicional tiene que tener excipiente. Ojo que esto no ha sido motivo de pregunta en el país, pero sí en el MIR y sí en el STEP. El excipiente es importante, porque el excipiente es inerte clínicamente, o sea, no tiene efecto biológico, pero no es inerte para producir reacciones adversas. Entonces, existe en el excipiente la posibilidad siempre de producir reacciones adversas. Pregunta clásica, ¿ok? Entonces, además, el medicamento, o sea, que es esta droga acondicionada, en el acondicionamiento tiene el excipiente y tiene la forma de presentación. La forma de presentación, que la vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Pero hay que tener en cuenta que en la forma de presentación, desde lo más básico, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido al Museo de la Medicina, ¿no? De repente ni siquiera saben que existe, pero el Museo de la Medicina, cuando uno va a estos museos de la medicina en cualquier parte del mundo, uno lo que encuentra es el tabletero. Y hace de 200 a 300 años atrás, el médico tenía... O sea, lo más básico es hacer una tableta, que es comprimir, ¿no? Juntarlo con harina, el producto, y comprimirlo. Es lo más básico. Pero esto ya puede pasar después por tener cubierta, puede pasar después por estar en una cápsula, hasta lo más moderno que puede ser en vía oral, que ya es un repetap, o puede ser una cápsula de gel, ¿no? Una cápsula de gel contenida. Sin embargo, existen estas formas de presentación, modificaciones que hacen que el medicamento mejore, como por ejemplo son la tecnología retard. La tecnología de retard es importantísimo, no se ha preguntado nunca acá, pero tiene cuestiones importantes. La ventaja de la tecnología retard
es que disminuye efectos adversos, o sea, esa es la ventaja de tener tecnología, disminuye efectos adversos y mejora, ¿no? Mejora la biodisponibilidad, ¿no? La biodisponibilidad, además de mejorar la adherencia, que es el tiempo, es la capacidad, la adherencia es un concepto importantísimo, que es la capacidad que tiene el paciente de cumplimiento del tratamiento. Entonces mejora los efectos, disminuye efectos adversos, o sea, disminuye los RAM, ¿no? Mejora la biodisponibilidad y además de eso, ¿no? Incrementa la adherencia. Entonces siempre acordarse que la adherencia de un medicamento en una dosis diaria es alrededor de 88%, mientras que la adherencia de dos dosis diarias es alrededor de 68%. Y la adherencia de 3 dosis al día está cerca al 50%. 4 veces al día es menos del 30%. Entonces, si uno ve la importancia de poder dar un medicamento y convertirlo de 3 a 1 vez al día, esa es una de las grandes importancias del RETAR. El RETAR tiene características importantes, además de eso. ¿Qué otra cosa se puede preguntar respecto al RETAR? Modifica la curva farmacocinética. O sea, lo que termina modificando modifica la curva farmacocinética. Que después vamos a ver esa curvita, ¿no? Esa curvita que nosotros siempre hacemos ahí, ¿no? Ahí la curva clásica. Entonces la modifica, la alarga. Después vamos a dibujarla más bonito y vamos a ver esto de acá. Todo medicamento tiene que ser, o sea, todo fármaco, mejor dicho, o droga, ya en su forma de medicamento, viene en un nombre químico. Este nombre químico solamente es útil en el laboratorio, solamente es útil para el farmacólogo o para el farmacéutico, porque es el nombre con el cual se maneja a nivel de investigación y a nivel de producción industrial. Entonces, por ejemplo, una aspirina, probablemente nadie recordaba que se llamaba, es un ácido 2-acetobenzoico. Ese es el nombre químico. Hasta ahí queda el concepto. O sea, el nombre químico a nosotros nos sirve muy poco. Pero lo que no es importante para nosotros es el DCI, la denominación común internacional, que ese es el nombre que suele decirse genérico, pero que no lo convierte en medicamento genérico. Ojo que la denominación común internacional es la que determina la OMS-OPS por convenio. O sea, esto está inscrito en un sistema que se llama el ATC. Uno puede entrar ustedes pueden poner en Google ATC, OMS, y les va a salir la página. Y todos los medicamentos están en nombre DCI, o sea, en denominación común internacional, ejemplo, aspirina, ácido acetilsalicílico. Ustedes lo colocan y les sale todas las indicaciones que puede tener ese medicamento reconocidas por la OMS. Y con la dosis diaria definida, así se llama, con el DDD. El DDD. El DDD es un concepto también importantísimo, se llama dosis diaria definida. La dosis diaria definida, o sea, la dosis diaria definida es el concepto fundamental para poder calcular en farmacoeconomía, para poder calcular la utilización de un fármaco a nivel de grupo poblacional. Entonces, ¿qué se hace? El DDD es la dosis promedio que usaría un paciente para tal indicación, ¿ok? Que está definido ahí en el ATC. Si yo obtengo el volumen de producción o de consumo, por ejemplo, de aspirina en el Perú, en toneladas, lo divido por el DDD, yo puedo determinar, ¿no? Por 1000, o sea, haciéndolo por 1000 habitantes, lo que se llama la tasa de consumo, la tasa de consumo de un medicamento para cada indicación. Entonces, para eso sirve el DDD. O sea, el DDD se utiliza fundamentalmente para ver consumo poblacional. Consumo poblacional. Entonces, el DDD es importante, es algo que tenemos que conocer. Esto en realidad se supone que el médico debe manejarlo, el ATC. Entonces, ¿qué cosa es un medicamento genérico? Un medicamento genérico es este producto en DCI, o sea, el ácido acetilsalicílico, no le puedes poner otro nombre, pero que tiene además de eso estudio de bioequivalencia. O sea, el medicamento genérico no es solamente su nombre en DCI, no es vender un medicamento en DCI, que eso es lo que nos pasa en el Perú. ¿No? El 80% de los genéricos en el Perú, antes yo decía 100%,
El 80% de los genéricos en el Perú, ¿no?, eran vendidos antes sin ningún tipo de estudio de bioequivalencia. Eso ha ido cambiando con los años, por suerte. Para que ustedes digan que esto es genérico, está en DCI, por ejemplo, ácido acetil salicílico 100 miligramos, y tiene un estudio de bioequivalencia. Ese estudio de bioequivalencia es el que compara biodisponibilidades. Compara biodisponibilidades entre el original o el producto de referencia y ese producto que ustedes lo están vendiendo o lo están utilizando como genérico. Después vamos a revisar cómo es el estudio, porque es importante, de eso sí ha venido preguntas en nuestro examen y también son preguntas clásicas que vamos a resolver. Entonces, para eso tenemos que tener concepto, que es un medicamento genérico. El medicamento genérico en realidad es un medicamento en DCI que ha pasado un estudio de bioequivalencia con respecto al medicamento original o también referencia. El medicamento original pero siempre va a ser original, así pierda patente. Ese es el original. Ejemplo, amoxiclavulánico, Augmentin. El Augmentin es el original, pero ya perdió patente. Por lo tanto, uno puede vender como amoxiclavulánico, que ese sería el nombre genérico, o uno incluso lo puede vender con otras marcas. Eso se llaman las copias, medicamentos copias. ¿Ok? Sí. Cuando se hace este estudio de bioequivalencia, ¿lo hace el Estado? ¿Cada Estado tiene que hacerlo? Voy adelantando, pues lo voy a revisar después, pero bioequivalencia, el estudio recién es obligatorio en el Perú. En otras partes del mundo siempre fue obligatorio y el regulador lo exige para que tú puedas sacar un genérico o una copia. Y el estudio se hace en centros que están acreditados. Por ejemplo, en el Perú ya acreditó el INS, ¿no? Hasta hace unos años no existía. Incluso hasta hace unos 10 años en Latinoamérica no tenía acreditación ninguna institución. Hoy en día ya en el Perú se puede hacer en el INS, creo que Cayetano también está por acreditar, para poder hacer estudios de bioequivalencia. Como vamos a ver después, es un diseño especial. Es un diseño especial, ¿ya? Ahí lo voy a... Pero el medicamento, se hace la comparación de biodisponibilidades entre lo que es el medicamento que yo quiero testear, para poder llamarlo genérico, tiene que tener estudio de bioequivalencia, versus el original. Le estaba poniendo el ejemplo del Augmentin, pero también el original por el tiempo puede haber desaparecido. Entonces el regulador le dice, usted hace el estudio con el referencia, y nombra un referencia, o sea, un medicamento referencia, porque el original desapareció. ¿Entienden la figura? Entonces siempre hay una referencia, un medicamento referencia, que puede ser el original o puede ser otro, con el cual todos se van a tener que comparar. Y lo que van a comparar fundamentalmente son biodisponibilidades. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. El medicamento innovador, en cambio, es un medicamento que obviamente también es original, pero es un medicamento, es un producto que nunca ha sido comercializado. Por eso es innovador. No ha sido comercializado y ha pasado las fases de estudio, ¿no? Tanto preclínico como clínico. Las 3 fases de estudio y ha sido aprobado. Entonces son medicamentos generalmente nuevos que han pasado todas las fases de desarrollo y estudio y que por lo general innovan en algún concepto terapéutico nuevo, ¿no? Entonces ese es el medicamento innovador, ¿no?, que tenemos que ver. Otros conceptos que uno puede tener, por ejemplo, ¿qué es un medicamento básico? Un medicamento básico es el medicamento que figura en un petitorio mínimo para cubrir el 80% de las patologías de una región. O sea, medicamento básico es el medicamento, ¿no?, que figura en un petitorio, ¿no?, un petitorio hecho por profesionales, ¿no?, farmacéuticos y clínicos, para poder coberturar como mínimo el 80% de las patologías comunes en una región. Eso es lo que se llama un medicamento básico. Entonces, se hace una lista de lo que se llaman medicamentos básicos, ¿no? Y eso generalmente todas las instituciones tienen esos, se llaman los famosos petitorios, ¿no? Son los famosos que pueden ser lo mínimo es 80% o tienen petitorios, por ejemplo, la Seguridad Social cubre el 100%, ¿no? Por ejemplo, la Seguridad Social cubre el 100% de todas las patologías que pueda tener y su petitorio tiene que cubrir el 100%.